Eso ya lo tenía antes, pero era todo un tema configurar eso. Ahora ya te da la opción. Ujú. Ahí está. Bueno, bien, listo. Pues vamos a comenzar entonces. Bienvenidos, chicos. Gusto verlos, gusto saludarlos como siempre. Eh, bueno, les comentaba que estamos en la parte 2 del bloque 7, ¿no? Ya vamos en lo que es álgebra simbólica, nos falta solo el bloque 8. Y bueno, específicamente aquí nosotros nos quedamos que ya vamos a entrar a las teorías modernas de la lógica. Ya vimos lógica clásica, vimos la introducción a lo que es el álgebra simbólica, ¿no? Que pues decir álgebra simbólica es decir lógica clásica, ¿no? Pero bueno, justo ahora vamos al álgebra simbólica moderna, si se quiere, ¿no? Porque pues en Aristóteles o en Bull, ¿no? Pues ustedes saben que pues no se queda la teoría, pero bueno, es elemental, ¿no? Es muy importante y es muy valiosa, ¿no? Pero bueno, no nos quedamos ahí con el sistema de la lógica simbólica específicamente, ¿no? Lacan, yo les he dicho, me parece a mí, y creo que hay otros que concuerdan conmigo, otros lógicos, otros analistas, que pues Lacan era un lógico también, otros discrepan, está muy bien también, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que sí era un lógico completamente y era un analista que justificaba su formalización con lógica, ¿no? Pero bueno, me parece que eso era algo muy, muy elemental, ¿no? Porque si nosotros no entablamos que en las ciencias humanas y sociales no hay lógica, es muy difícil poder formalizar nuestros procedimientos de intervención. Entonces, pues ustedes saben que, digo, uno puede interpretar un sueño, uno puede hacer cualquier maravilla en la clínica, pero si esto no está formalizado, digamos, se pierde en el proceso. Y de hecho es un proceso que no está formalizando, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Dirán los analistas, pues inconsciente, ¿no? O sea, esta es la idea de la transferencia, que el inconsciente que le juega al mismo psicoterapeuta, al mismo analista, ¿no? Al momento de eh, conversar, hablar con el analizante, el posible analizante, porque bueno, ya saben que hay que ver si tomamos o no el caso, si ustedes quieren también o no, pero bueno, ahora no voy a ir a eso. Así que como digo, ¿no? Lacan y otros autores tienen un rico cuadro que podemos aprovechar en las ciencias sociales y humanas, ¿no? Incluyendo la psicoterapia, que bueno, esto ya saben que ustedes es el curso, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí, ¿no? Con la parte 2. Ya no vamos a lo clásico, aunque no vamos a dejar de verlo, pero vamos avanzando. Hay como unos 6 autores que hay que ver hoy, ¿no? Muy importantes, pero bueno, si no acabamos hoy no hay ningún problema, pero bueno, vamos a comenzar, ¿no? Bien, me dicen si se ve completa la pantalla. Sí, 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 sí se ve. Perfecto. Gracias, Edu. Bueno, bien. Entonces, álgebra de conjuntos y fundamentos matemáticos. Al final, o les mando ahí al Telegram donde hice estas diapositivas de presentación, las hice con inteligencia artificial, ahí en un programita, y está muy bueno. Si lo quieren intentar, pues ahí les paso el link al final del encuentro, ¿vale? Este, digo, me gusta mi estilo que traigo de presentaciones, pero creo que este también está interesante. Vamos a ver, ¿no? Este, así que bueno, perdón, retomando, el álgebra de conjuntos y fundamentos matemáticos. El álgebra de conjuntos constituye uno de los pilares fundamentales de las matemáticas modernas. Ujú. A través de símbolos y relaciones específicas, esta rama nos permite representar y manipular colecciones de elementos siguiendo reglas precisas. Los conceptos de pertenencia, igualdad e inclusión forman la base sobre la cual se construyen teorías matemáticas más complejas. Ujú. Esto es muy importante porque lo que tienen que entender es que
matemáticamente, las relaciones, que ya las vimos la sesión pasada, ¿no? Las relaciones lógicas de igualdad son las que permiten que podamos generar axiomas, ¿no? Que estos axiomas van a constituir los teoremas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, como yo siempre les digo, que es lógica simbólica. Esto es muy básico. O sea, la lógica simbólica siempre es completa, ¿no? Y bueno, hay veces que no, pero como digo, no deja de ser parte de la estructura, de la igualdad, ajá, o de la lógica simbólica. Entonces, bueno, hasta ahí, como les digo, tenemos que entender eso, ¿no? Es muy esencial que hay una simetría. La llevamos viendo con Hofstadter, ¿no? Lo vimos muy bien con lo que es la física, ¿no? Entonces ya hay varios ejemplos por ahí que tienen que hacen de la psicoterapia, ¿no? Un proceso lógico simbólico que funciona. Ujú. Bueno, ninguna novedad, ¿no? Pero vamos empezando. En esta presentación exploraremos los fundamentos de álgebra de conjuntos, las paradojas que surgieron en su desarrollo histórico y las soluciones propuestas por matemáticos como Zermelo, Frenkel, Rostel, Frege, Cantor y Hilbert para resolver las contradicciones inherentes a la teoría ingenua de conjuntos, ¿no? Ahora les digo por qué se dice que es una teoría. Perdón, se activó mi Alexa por alguna razón. Pero em, esta cuestión de los autores que les comento es ingenua porque, como les digo, es clásica. Y llegaron estos autores específicamente, pues sí, pueden decir que a desarrollar lo que conocemos hoy como la lógica moderna, ¿no? Entonces, bueno, el sistema de la lógica moderna, ¿no? De lo que es la álgebra simbólica. La álgebra simbólica hoy en día es muy avanzada, ¿no? Bueno, vamos a ver algo de eso. Operaciones y relaciones básicas en conjuntos. Tenemos, como les decía, los tres tipos de relación. Tenemos la relación de pertenencia, que la encuentran a la derecha, y la relación de inclusión, ¿no? Que la tienen abajo. Estos símbolos que ustedes ven, ya los han visto antes, pero se los puse acá, símbolos de operación, ¿no? Esto ya tiene que ver, ya lo saben, con álgebra de conjuntos. Unión, intersección, el conjunto vacío, el complemento y la diferencia simétrica. Ujú. Ahora, ustedes ya saben que podemos hacer operaciones con eso, pero vamos de a poco porque hay que ver qué nos quiere explicar cada relación. Ujú. Yo les dije el encuentro pasado, no es decir lo mismo que les había dicho, no es lo mismo que un mexicano pertenezca a que un mexicano se incluya. Ujú. Es diferente la relación en términos lógicos. Eso, por ejemplo, es la relación de pertenencia. X pertenece a mayúscula. Ujú. O podemos decir lo contrario. X no pertenece a mayúscula. Ujú. Por ejemplo, si tenemos la relación de inclusión, abajo dice A es inclusivo o subconjunto de B. O sea, como les digo, no es lo mismo ninguna de las dos relaciones, porque una depende de la otra. Y en la relación de inclusión es una subcategoría. No es lo mismo, ¿no? Como les digo, no es lo mismo decir que un mexicano pertenece a que un mexicano subpertenece, porque pues la relación es distinta, ¿no? La relación lógica que se va a dar ahí. Si lo llevamos clínicamente, nosotros podemos entender, ¿no? No es lo mismo decir, mi ansiedad pertenece a mi trauma, que decir, mi ansiedad es derivado de mi trauma. No es lo mismo. Y bueno, ese interrogatorio que ustedes ya saben hacer en términos de la relación lógica, nos va a dar ¿qué? El fantasma. El fantasma, ¿qué es? La justificación lógica, ¿no? Obviamente, justificación lógica, ¿no? Luego viene acá, las operaciones básicas del álgebra de conjuntos nos permite combinar y comparar diferentes colecciones de elementos. La pertenencia establece la relación entre un elemento y un conjunto.
mientras que la igualdad determina dos conjuntos que contienen exactamente los mismos elementos, siguiendo el principio de extensionalidad. Ujú. Bueno, nuevamente con este tipo de relaciones, por ejemplo, la relación de pertenencia, lo que, como les digo, lo que nos hace en términos lógicos, lo que nos permite es tener una relación entre un elemento, ansiedad, ¿no? Y un conjunto, trauma, ¿no? Mi ansiedad es producto de mis traumas, bueno, pertenece a mis traumas, ¿no? Pero, como les digo, si nosotros nos vamos a lo que es la relación de igualdad, es entre dos conjuntos que contienen exactamente los mismos elementos. O sea, por ejemplo, nosotros decimos, es que mi ansiedad y mis traumas son derivados de, vamos a decir, mi ansiedad y mis traumas, ¿no? O sea que por esas dos razones, que son infinitas, de esas dos, pues hay la relación lógica, hay la explicación. Yo les digo siempre, bueno, uno al final del día siempre tiene que afirmar lógicamente lo que dice, ¿no? Uno hace la afirmación lógica. Esto lo vimos en el bloque 5, ¿no? De argumentación. Eh, Siempre una proposición se acaba que afirmando. De ahí viene la argumentación, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se afirma para hacer que una relación. Fíjense cómo el álgebra de conjuntos o el álgebra simbólica lo que ya nos intenta explicar es cómo las relaciones lógicas y los operadores pueden tener una relación entre sí, o una pertenencia, o una exclusión, ya me van entendiendo, o sea, justo de eso se trata. Vamos a ver, por ejemplo, pertenencia y elementos de conjuntos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá elementos en A, pero no en B, ¿no? Se formaliza de la siguiente manera, ¿no? O sea, X pertenece a A, pero fíjense cómo acá X no pertenece a B. O sea, vamos a traducir, ¿no? Ustedes ya saben a esta altura cómo, pero lo voy a hacer todavía yo, ¿no? Es lo que nosotros entendemos, por ejemplo, con este ejemplo. Ansiedad pertenece a trauma y ansiedad no pertenece a la escuela, ¿no? Bueno, lo que uno podría querer explicar ahí es que más bien dentro, porque acuérdense que es pertenencia, dentro de lo que es el trauma, que es A, está la ansiedad. Fíjense cómo esto es como una cajita, ¿no? Como conjuntos, justo. Pero fíjense cómo dice también, ansiedad no está dentro de la escuela. En la escuela, adentro de la escuela no está la ansiedad, está dentro del trauma. Esa es la lógica que estamos leyendo aquí. Ujú. Pero fíjense, todavía no acabamos. Elementos en B, pero no en A, ¿no? Otra vez, lo mismo que acabamos de leer, pero diferente. Principio de extensionalidad, son dos conjuntos iguales si solo si se tienen los mismos elementos, ¿no? O sea, si da un resultado, hay equivalencia, hay relación. Si no da un resultado, no hay relación, no hay equivalencia. Digo, es muy sencillo, pero hay que decirlo. Por lo tanto, definición por elementos. O sea que los conjuntos se definen por los elementos que los forman, no por propiedades. Esto ya es una parte de la lógica moderna. Ujú. ¿Por qué? Porque la lógica moderna, todos estos autores, al mezclar estas lógicas, se dan cuenta de esto, que los conjuntos, conjuntos lógicos, ¿no? Los conjuntos se definen por los elementos que los forman, ¿no? O sea, es como decir, un paciente dice, ¿no? Lo que estamos diciendo. Es que por mi ansiedad tengo mis traumas, o lo al revés, por mis traumas tengo la ansiedad, ¿no? Eh, bueno, como les digo, esto no es ni bueno ni malo, sino que es un tipo de relación que se está definiendo, ¿no? Fíjense cómo esto Lacan nos dice el ser que intenta siempre definirse, encontrar el sentido. Ujú. Bueno, la lógica nos explica cómo eso sucede, como Lacan lo hizo también, lógicamente. El conjunto que se intenta contener
a sí mismo. O sea, se intenta dar una autodefinición. Pero aquí es donde Gödel, ya lo vamos a ver en el siguiente encuentro, Gödel, Lacan, Russell, entre otros, dicen, bueno, a mí me parece, que es lo que yo les comento, yo también les he comentado, a mí me parece lo mismo, que no puede haber un conjunto universal. Hay lógicos que lo plantean. Y bueno, está bien, hay ejemplos de eso, pero ya si nos complicamos más en términos de investigación, la teoría de conjuntos no nos da para tener un conjunto universal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que se propone en la lógica moderna es una clase universal. Esto también yo ya se los había comentado el encuentro pasado. Hablamos de clases. Ya hemos visto clases, aún no vamos a ver ahora, ¿no? Pero la clase es lo que nos va a permitir que hacer todas estas relaciones, no un conjunto. Ujú. Pero fíjense cómo, bueno, yo sí tengo que tomar en cuenta los conjuntos. ¿Para qué? Para nombrar. Tengo que tener conjuntos. Tengo que tener conjuntos que tengan que, como acá sale en la imagen, servicios dentro, que tengan subconjuntos. Una idea dentro, hay muchas ideas, ¿no? Dentro de una mente hay muchas fantasías, ¿no? Dentro de un supermercado hay muchos productos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo les digo, esta idea no es muy loca, es muy lógica, pero bueno, vamos a continuar porque hay que ver para dónde va esto. La paradoja de Russell. Ujú. Bueno, Russell es un lógico también moderno, que es lo que les digo que comenta que las clases, bueno, él primero comenta que los conjuntos es como lo mejor, voy a decirlo así, pero afortunadamente investigó y propuso algo más. Ahí me parece que está su contribución. Pero bueno, Russell todavía lo podemos entender más como un en medio entre Bull y Aristóteles y todos estos, a los lógicos modernos más avanzados como Lacan, como Gödel, como Hofstadter. Está como en medio, ¿no? Pero es muy importante. Bueno, ¿qué dice? Que el conjunto, por ejemplo, R, de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Y dice que hay una contradicción de esto. O sea, él va a decir que, por ejemplo, R, ¿qué pasa si no se contiene? O sea, es brillante lo que produce Russell. ¿Qué pasa si el conjunto que todos los lógicos dicen que se contiene no se contuviera? ¿Cómo sucedería eso? O sea, es como lo que Lacan dice. ¿Cómo sería que el lenguaje falle? ¿No? Entonces, fíjense, el tema de la falla otra vez lo vemos en la lógica, ¿no? Es muy importante a dónde nos lleva esto de la falla en el lenguaje o en la lógica, ¿no? Porque son investigaciones muy serias y muy importantes para aplicar a la clínica, ¿no? Ya vamos a una altura muy importante del curso, ¿no? Pero bueno, continuemos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que los límites de nuestra comprensión son ingenuos. O sea, en español no lo podemos saber todo. Esto suena un poco a Lacan también, ¿no? Russell da la formalización acá. ¿Ven el cursor? ¿Cómo lo logro subrayar o no lo ven? Sí, Bien, vamos a ver esta formalización porque es muy importante. No le puedo dar zoom, pero bueno, vamos a ver si... Ahí, sí, sí se ve bien, ¿eh? No, no. ahí estamos. Gracias, Edu. A ver. Bueno, fíjense cómo dice R es subconjunto de U y pertenece a R subconjunto de U. Por lo tanto, R subconjunto de U pertenece a U y R subconjunto de U. Por lo tanto, no pertenece a R subconjunto de U. Digo, si me lograron seguir,
pues está contradiciendo Russell en la lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el conjunto R subconjunto U solo pertenece a sí mismo si no pertenece a sí mismo. Fíjense, es todo lo que los lógicos clásicos proponían. Que les digo, no es que estén mal, los clásicos, a mí me gustan bastante, pero bueno, a lo que va esto es, o sea, fíjense cómo Russell nos dice, no puede haber una identidad a nivel del yo, una identidad o una lógica que se sostenga porque quiere o porque se defina. Entonces, ¿cómo se sostiene la identidad cuando uno no se contiene? Es esto en términos lógicos, ¿no? Esto es lo mismo que dice Lacan cuando dice soy donde no me pienso, a diferencia de Aristóteles que decía primero pienso, luego soy, ¿no? Sino que en términos de Lacan, el inconsciente ¿dónde está? En la lógica no elaborada. ¿Cómo pasamos a una lógica que aún no elaboramos? Una pregunta muy seria y Russell, como les digo, me parece que es el puente para responder a esto. Es muy importante, ¿no? Y a esto se le nombra la paradoja de Russell, descubierta a principios del siglo XX, expuso una contradicción fundamental en la teoría ingenua de conjuntos al considerar el conjunto de todos los conjuntos que no se contiene a sí mismo. Se genera una contradicción lógica que obligó a replantear los fundamentos de las matemáticas, ¿no? Porque pues también estamos viendo matemática, vimos por ahí que decía que el álgebra moderna también se basa en Russell, así que bueno, Russell es muy importante, ¿no? Vamos siguiendo al mismo Russell. Ahora, ustedes tienen que entender que para pasar de conjuntos a clases no es tan fácil porque hay que hacer una investigación. Russell propone algo en la lógica que se llama los tipos. Los tipos lógicos es parecido a una clase, pero no es una clase, porque los tipos tienen jerarquías. Entonces, digo, esto capaz si les gusta la biología, por ejemplo, o las plantas, digo, creo que hay muchas cosas, pero ¿qué se da en esto, no? O en estructuras capaz arquitectónicas, ¿no? De arquitectura, se da matemáticamente un solo elemento. ¿Y qué pasa con ese solo elemento? Se hacen muchos o infinitos a veces, ¿no? Bueno, para llevar una formalización de eso, hay que tener una teoría. Russell trae a la lógica la teoría ramificada de tipos. Es brillante. Bueno, fíjense, dice las funciones predictivas no cuantifican variables de orden inferior, ¿no? O sea, nosotros en la teoría de tipos de Russell, nosotros no adjudicamos un prejuicio a las variables. Ujú. ¿Por qué? Porque la variable, esto lo vimos con Hofstadter, tiene que negativizarse. O sea, acuérdense lo que dice Russell, el conjunto se contiene cuando no se contiene. Es lo mismo que dice Lacan, ¿no? Para entender algo del inconsciente hay que dejar de entender algo del inconsciente. ¿Se dan cuenta? Bueno, es brillante. Y luego dice que los objetos básicos no definidos por funciones, ¿no? Para Russell, un objeto, vamos a decir, X, no se define porque yo, Benjamín Busali, diga, esta X es X, porque yo lo digo. ¿Se dan cuenta qué brillante teoría lógica? Es lo mismo que nos dice Lacan con la teoría del significante. No, es que mi ansiedad es que estoy muy agitado y como estoy muy agitado no me puedo curar. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, justamente ese tipo de lógica, ese tipo de definición, porque estamos viendo definiciones, no nos permite que salir de esa función. Ahí estamos, en el infinito, como les digo, nos encanta. Bueno, es muy interesante, pero bueno. Russell propone la teoría de tipos para solucionar las paradojas. Brillante. Esta teoría evita los círculos viciosos, impidiendo que cualquier objeto sea definido haciendo una referencia, ¿no? Como les decía.
porque yo lo digo, esto se llama celular, pero a lo mejor llega un niño, porque así son los niños, ¿no? Y llega un niño y dice, no, esto es una taza de café. Bueno, digo, no sé por qué lo diga, ¿no? Pero ¿por qué no se podría decir que esto es una taza de café? Bueno, fíjense que precisamente la teoría de Russell o la de Lacan del significante nos apunta a eso. O sea, ¿por qué el síntoma sería lo que uno cree del síntoma? No, el síntoma tiene otra lógica. Y como les digo, ¿y cómo pasamos a esa otra lógica? Así, ¿no? Eh, También Russell nos dice que hay que jerarquizar, ¿no? Para mantener la coherencia lógica y dice que hay que empezar, ¿no? Con los objetos, que son los individuos, va a decir él, las funciones predictivas y las funciones de orden superior. Ujú. Aguas, cuidado, porque hasta es como poético con las funciones de orden superior, porque es donde está Hofstadter, el infinito, todo esto. Y como les digo, es muy importante, pero no hay que quedarnos en los infinitos, porque como les digo, hay que clausurar el análisis. No nos podemos quedar en el análisis 20.000 millones de años, porque hay un síntoma que ir aperturando y cerrando, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente nos vamos a apoyar de esto en el curso. Ahora vamos a ver a Cermelo Frenkel, ¿no? Que les dije que este lo teníamos que ver sí o sí porque se me hace muy lacaniano. Vamos a ver algo de sus axiomas para que ustedes entiendan otra perspectiva también de los infinitos, pero a mí me parece mucho que Cermelo Frenkel ya no es como Russell, de que Russell como que entre conjuntos, clases, tipos, una teoría muy rebuscada, me parece a mí. Digo, es muy brillante, pero bueno. Y Zermelo Frenkel trae un sistema a la lógica, que ahorita lo vamos a ver acá, que es es el teorema de los sets, el teorema de las cardinalidades. Y nosotros entonces aquí ya, en este sistema más avanzado, me parece a mí, integramos todo lo que venimos viendo ya. Entonces, Zermelo Frenkel a mí me parece que eran más lacanianos, por eso les digo en ese sentido, porque no se comen esto de que la lógica simbólica es completa. Y ya, porque yo digo que esto es así, ¿no? Sino que, bueno, todo lo que venimos viendo, el significante, la teoría de tipos, todo esto, el celular, que es otro nombre, lo que sea, otro significado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos trae aquí Zermelo y Frenkel, ¿no? Porque, pues, es un sistema muy sencillo, entre comillas, pero a mí me parece muy brillante, como les digo, porque no termina este sistema. Ujú. A ver, ahorita les vamos a verlo para que me entiendan un poco más. Por ejemplo, tenemos acá todos los axiomas de la teoría de Zermelo y Frenkel, de su teoría de los sets. Aquí nosotros vamos a ver que los conjuntos tienen mucho tipo de relaciones, tienen que tenerlas, ¿no? Extensión, regulación, especificación, de igualdad, de reemplazo, de unión, de poder y de infinidad. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque, como les digo, siempre tiene que haber en una teoría relaciones lógicas. En un lenguaje, uno cuando habla español, chino, lo que sea, tiene que entender el significado de esos elementos lógicos. Pero cuando uno entiende que es ansiedad, ahí va lo que a mí me encanta decirle, vienen las bonitas inferencias lógicas, ¿no? Como ya entiendo que es ansiedad, empiezo a inferir, ¿no? Y ahí es donde, como les digo, vamos con calma, no vamos analizando primero. Pero, fíjense, estas inferencias tienen nombre. Cermelo y Frenkel las nombran, las formalizan. Son todos estos axiomas. Vamos viendo. Primero, tienen lo que ellos llaman la cardinalidad transfinita. Lo real se ubica matemáticamente en una cardinalidad transfinita, ¿no? Esto yo lo apunté aquí, no, esto no es de Cermelo Frenkel. Ahora les explico. Para Cermelo y Frenkel, así como Cantor, ¿no? Y otros lógicos, ¿no? Creía que habían infinitos
más grandes o más chicos que otros infinitos. Entonces, yo lo que saco de Fermat y Frenkel y sus axiomas es eso, que lo real de Lacan, lo inconsciente, se va a ubicar ahí. Por eso les digo que cuidado, porque ahí nos quedamos todos, ¿eh? O sea, el tema es llegar al infinito, pero no quedarse ahí. Ujú. Entonces, cuando yo voy ya haciendo un análisis, vamos a decir, en su lenguaje del curso, ya hice el primer corte analítico y estoy haciendo el segundo corte analítico para hacer mi interpretación y ya saben que eso va a ser fallida igual, pero voy a hacer la interpretación. Eso ya es algo de lo real. Ujú. ¿Por qué? Porque ya llevo dos significantes en este caso, ¿no? Entonces, a ver, les voy a dar un ejemplo para aterrizar un poco. Vamos con el mismo que ya vamos. Tengo ansiedad porque tengo trauma, ¿ok? Vamos a comprar, ¿ok? Ansiedad es ansiedad, trauma es trauma. Está traumado y es ansioso, ¿ok? Bueno, hablamos porque hay que hablar, ¿verdad? Y capaz me dice, ay, doctor, fíjese que yo creo que mi madre tuvo mucho que ver con esto. El doctor maravillado, cuénteme, por favor, ¿por qué cree que su madre? No, porque mi madre me abandonó 5 años, o sea, ya ahora está todo bien, pero creo que se abandonó. Ok, ¿qué hacemos lógicamente? Ansiedad, trauma son los elementos lógicos que ya teníamos, ¿cierto? Bueno, ahora que estamos descubriendo lógicamente como su psicoterapeuta sonarista, que es por el abandono de 5 años de la madre. Fíjense, esto lo que les voy a decir, pongan atención, porque ahí es donde o te diferencias del análisis o no, y acabas sugestionando al paciente, ¿no? O dándole pura educación y no un proceso psicológico. ¿Qué sucede? Cuando dice lo de mi madre, de mi abandono de los 5 años, ahí mismo cerramos la teoría. Esta persona tiene alcoholismo por el abandono o ansiedad o lo que sea, por el abandono de su madre de 5 años. Digo, hay que ver qué quiere decir eso, seguro que vamos a saber, pero es por eso. ¿Están de acuerdo? Bueno, el 99% de personas van a decir que sí. Ahora, yo como lo vi en los casos de anorexia, entre muchos otros, ustedes también los han tenido, si yo abro este mismo significante, ¿qué quiere decir? Que te abandonó la madre, no sabemos qué es la madre ni quién es, porque no es la madre de carne y hueso, ¿no? Que te abandonó 5 años. ¿Qué son 5 años? ¿Qué es abandono? Hay mucho, mucho, mucho por trabajar ahí, ¿eh? Yo ahí aperturaría el síntoma, aperturaría, no cerraría, ¿eh? No, no le daría una relación lógica. Yo crearía otro sistema a partir de ahí. Su síntoma es este, para mí, a mi lectura. ¿Cómo trabajo ese síntoma? Con lógica, ¿no? Bueno, y luego vienen estas cuestiones que yo les digo también que si son lógicas, pues son éticas, porque entonces, si el paciente me dice, oiga, doctor, ¿y me puede dar un libro para la ansiedad? ¿Me puede recomendar un libro para la ansiedad? ¿Ustedes creen que les está preguntando para un libro de ansiedad? Por supuesto que no. Les está demandando algo. Y ustedes ya saben que cuando el paciente quiere hacer la afirmación con ustedes la analizan. Bueno, hay que preguntar entonces qué quiere decir eso, ¿no? Em, como les digo, o sea, hay que ubicarlo ahí, no hay más, ¿no? Bueno, bien, tenemos el segundo que es el axioma del conjunto potencia. ¿Mm? Este sí es un axioma de Fermelo-Frankl. Bueno, fíjese que el conjunto potencia, como dice bien la palabra, es un conjunto que se puede que exponencializar, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de mexicanos, pueden haber mexicanos blancos, negros, amarillos, naranjas, verdes. Digo, no sé, estoy dando un ejemplo lógico, ¿no?
puede ser por domicilio, por lo que sea, ¿no? Bueno, fíjense que ese conjunto se puede potencializar y Zermelo Frenkel lo formalizan así. Z, potencia, y aquí va lo interesante, ¿no? Fíjense cómo, a ver, le voy a dar zoom porque esto quiero que lo vean para que, digamos, entiendan la idea de este axioma. Fíjense cómo, a ver, acá Zermelo y Frenkel utilizan Z como conjunto, ¿ok? Dice potencia Z, pero luego viene potencia, paréntesis, potencia Z. Ujú. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para que haya otra potencia, tiene que haber ¿qué? Una potencia antes de esa misma potencia. Es brillante lo que nos dicen Zermelo y Frenkel en teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque no puede haber un conjunto original, ¿no? Vamos a decir en matemáticas, el uno sin el cero. Esto lo descubren los mayas, los chinos, creo que los egipcios también, ¿no? Digo, son temas justo matemáticos eh, y culturales, pero bueno, fíjense cómo, o de lenguaje, pero fíjense cómo el tema justamente es ese, cómo yo paso a un infinito. Ese es el tema. Fíjense, la lógica y la matemática es lo que estudian, en cierto sentido, podemos decir, ¿no? Ya tienen nombres como conjuntos, clases, tipos, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, ¿no? Fíjense, a mí me parece muy valioso este axioma del conjunto potencia porque ya nos explica que cómo llegar al infinito. Ujú. Pero al infinito, no de uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 llego al infinito. Así es como todos los psicólogos hacen. Cuando lleguemos al 100 se va a curar. No, no, cuando llegue al 100 se va a ir. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que ya aplicaría la cuántica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Que no vemos todo el sistema lógico, todo el sistema lógico. Fíjense ya a la altura que vamos, Hermelo y Frenkel hacen una genial labor, así como todos, Russell, Hilbert, Bull, Aristóteles, todos hacen una genial labor en formalizar con este lenguaje lógico, ¿no? Y explicar, bueno, estas preguntas, ¿no? El axioma de reemplazo es otro axioma del sistema de Zermelo-Fraenkel y este nos va a permitir hacer funciones recursivas. ¿Se acuerdan de Hofstadter, el innombrable? Este axioma sí, sí, sí. de reemplazo es Hofstadter, ¿no? Fíjense, como les digo, Zermelo y Frenkel, que eran dos investigadores lógicos que ya los vimos por ahí, integran varios axiomas que teóricos los hacen teoría. Y ellos dicen, a ver, no sé si esto sea como la verdad absoluta, así como decía Lacan, de los psicólogos y de los psicoanalistas, más bien hay que hacer un sistema. Bueno, el sistema es lógico. Y no puede haber, esto quiero por favor, esto ya lo deberían de saber, que lo entiendan, es que no puede haber un conjunto que se nombre por sí solo. Tiene que haber otro elemento lógico, el que ustedes quieran. Una clase, un conjunto, otra variable, otro elemento, lo que ustedes quieran, pero no puede por sí mismo. Ujú. Ya en este sistema de Zermelo-Fraenkel de la lógica moderna. Por último, tenemos el axioma de fundación. Y es lo que les digo, evita la autorreferencia problemática en los conjuntos, ¿no? Los axiomas de Zermelo y Fraenkel constituyen la base de la teoría axiomática de conjuntos más aceptada, ¿no? Fraenkel advirtió sobre las funciones que vinculan elementos con conjuntos potencia infinita. Es lo mismo que yo les dije ahorita. Ojo con quedarse en el infinito porque hay que ver para qué se está en el infinito, me parece a mí. Pero bueno. Eh, Dice, el axioma de reemplazo permite definir funciones recursivas fundamentales para la construcción matemática, ¿no? Entonces, si se me acaba, por ejemplo, por dar un ejemplo, si a mí se me acaba una función recursiva, ¿qué hago?
meto un axioma de reemplazo. Es lo mismo que hace Hofstadter. ¿Cómo salgo de un infinito para ir a otros infinitos? Bueno, es precisamente esto lo que nos están contestando Zermelo y Frankel. Les digo, es brillante, ¿no? Así que, bueno, hasta ahí con estos individuos y sus axiomas, ¿no? Como les digo, tienen que tenerlos en cuenta porque ya no se pueden perder en los infinitos. Eso se los dije la sesión pasada. Ya no se pueden perder ahí. La mayoría de lógicos, de matemáticos, se pierden ahí, ¿no? Ustedes con estos axiomas y con ética, me parece que no deberían de perderse. Pero bueno, vamos a continuar. Bien, ahora vamos con Hilbert y su programa. Capaz lo han escuchado por ahí los lógicos, porque hizo un programa en Estados Unidos de investigación muy grande y bueno, es muy reconocido en la comunidad científica de Estados Unidos, ¿no? Entre otros lógicos de ahí. Así que, bueno, Hilbert. Hilbert lo que nos da es una formalización para integrar todo lo que llevamos viendo ahorita, de Zermelo, Frenkel, etcétera, para hacer de Russell, todos los que ya vimos, para hacer un lenguaje formal de los símbolos matemáticos. O sea, para Hilbert, su objetivo de su programa de investigación era hacer un sistema matemático con símbolos formales. ¿Y cómo lo va a hacer su axiomatización? Va a establecer axiomas precisos como punto de partida. Fíjese, digo, yo no estoy de acuerdo acá, pero hay que verlo con Hilbert. Hilbert dice que hay que partir de cualquier sistema lógico, ¿no? De A es igual a A. Esto en el sistema de Frenkel, de Zermelo-Frenkel, lo acabamos de ver, ¿no? Tiene que ver con el axioma de reemplazo. ¿Por qué? Porque yo a partir de A igual a A, puedo ir a donde yo quiera, ¿no? Entonces, bueno, no está muy loco eso, ¿no? A mí me parece brillante, pero como digo, no sé si es todo. En el análisis, ¿no? Yo creo que el paciente llega pensando esto, llega pensando que A es igual a A. Mi ansiedad es igual a mi ansiedad. No, 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 tu ansiedad tiene que ver con otra cosa, no con tu ansiedad. Pero fíjense, uno llega como Hilbert. Hay que leer a Hilbert, ¿no? En este sentido. Luego, reglas de inferencia, nos va a decir él que hay que definir los procedimientos exactos para manipular símbolos y poder generar nuevas fórmulas, ¿no? O sea, hay que tener un lenguaje estrictamente lógico siempre para poder hacer nuevas fórmulas. Si no, el programa de investigación lógico, pues, está como, como el de los psicoanalistas hoy, ¿no? O como el de los psicoterapeutas también hoy, cada quien en su iglesia, ¿no? En lugar de hacer un lenguaje científico formal que explique, en este caso, qué hacemos como psicoterapeuta, ¿no? Porque si no, vamos a creer todo, que tiene ansiedad porque tiene ansiedad. Y así pasa, como les digo, en el 95% de los casos, ¿no? Por lógica, es pura lógica. Bueno, aquí dice, este programa buscaba demostrar la consistencia de las matemáticas desde dentro del propio sistema formal, estableciendo que no podrían derivarse contradicciones a partir de los axiomas, ¿no? Hilbert fue muy cuidadoso en que cuando se hiciera este lenguaje de la lógica moderna, no tuviera contradicciones, ujú, sino que justo demostrara que las matemáticas son completas. Bueno, lógicamente dirían consistentes, ¿no? Son consistentes. Eso es lo que quería demostrar Hilbert. Brillante programa, ¿no? Yo diría que es potente, pero bueno, como yo les digo, yo no sé si eso sea todo. Bueno, los teoremas de incompletitud de Gödel, ¿no? Vamos a ver el siguiente encuentro Gödel y lógicos ya los últimos más modernos, ¿no? Lacan, Hofstadter, otra vez lo vamos a retomar un poquito. Y Gödel, ¿no? Porque vamos a ver que pues no se queda en Hilbert. Hilbert
sí hizo su programa de investigación, sí fue exitoso, ¿por qué no? Claro que fue exitoso, así como me parece a mí el proyecto de Lacan, entre el de Freud para hacer ciencia del psicoanálisis, ¿no? Proyectos muy interesantes, eh, pero, como digo, yo no sé, porque fíjense, ¿no? O sea, Hilbert quiso hacer un lenguaje completo que, que explicara todo, pero explicará todo, porque él dice que explica todo. Paradoja de Russell, ¿no? Como Hilbert dice, según su teoría, que esa teoría explica todo, entonces explica todo. Es lo mismo que nos toca en el análisis. Como el psiquiatra me dijo que yo soy ansioso porque el otro día me comí 10,000 bolsas de papas, por lo tanto, pues claro, soy ansioso. Para Hilbert, eso sería perfecto. Es una lógica simbólica que ya podemos hacer con la lógica moderna. Para Lacan, para Gödel, para Hofstadter, Brouwer, me faltaba Brouwer. Para Brouwer, Brouwer fue el padre de la lógica intuicionista. Vamos a ver las siguientes. Me encanta la lógica intuicionista, que es de Brouwer, y Brouwer mismo dice, mi lógica no sirve. Es parecido a lo que dice Lacan. No existe la formación del psicoanalista. ¿Por qué no existe? Porque por más que uno estudie, va a haber una falla. Hay que estudiar eso, evidentemente, pero no porque yo estudie, ahí les va, es que es eso, no porque yo estudie que va a haber una falla, voy a evitar la falla. Lacan nos dice esto, no sé si se acuerdan, que dice, yo no necesito leer los planos de una casa para no pegarme con los techos de una casa. O sea, uno se pega con los techos de una casa no por lógica o por tonto, sino por inconsciente. Esto es lo mismo que nos explica Freud con los actos fallidos, ¿no? Ay, olvidé la cartera para pagar el análisis. No, no, la cartera no es cualquier cosa. Olvidar el dinero de la sesión tampoco lo es. Porque si no, vamos a creer, la olvidó porque pobre tipo, tiene muchos gastos. Se le olvidó, ¿no? Yo les he dado muchos casos de esto, ¿no? Algunos analizantes llegan tarde y les digo, ¿y por qué llegaste tarde? No, porque nada tal. Digo, no siempre hay que analizar, no siempre, pero la mayoría de las veces sí, ¿no? No, es que vivo muy apresurado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Ya ven? Bueno, por apresurado, usted me quiere decir que no llega a tiempo a sus cosas. No llega a tiempo. Y esto, lo peor es que no solo es que no vaya a llegar a tiempo a algún lugar. Lo peor es que esto se le va a repetir de muchas otras formas, inconscientes justamente. Entonces, fíjense, ojo, ojo, porque nosotros no nos quedamos con la lógica, a mí me parece, en análisis. Yo sé que la lógica es muy potente, a mí me fascina, ustedes lo saben, pero hay que ver en términos éticos, porque yo creo que la ética aquí entra también a la conversación, ¿no? Desde el punto de vista ético, ¿para qué usamos la lógica? ¿No? ¿Y de qué manera se usa la lógica? ¿No? Esto lo vamos a ver en el siguiente encuentro, ¿no? Vamos cerrando con la presentación entonces con Gödel. Lo vamos a ver el siguiente, pero vamos a ver un poco, ¿no? Gödel en 1931 publica sus teoremas de incompletitud matemática, ¿no? Entonces, este es el primer teorema de todos los sistemas formales, ¿no? De las matemáticas, que contiene aritmética básica y existen proposiciones verdaderas que no son demostrables, ¿no? O sea, pueden haber contradicciones, vamos a decir, en las matemáticas de Gödel, que como yo siempre digo, es la lógica de Gödel, pero bueno, era un matemático, ¿no? Sin duda. Segundo teorema, ¿no? Él demuestra en su segundo teorema que ningún sistema formal consistente puede demostrar su propia consistencia. Es un poco lo que nos decía Russell, pero a mí me parece que Gödel lo lleva más lejos todavía que Russell, ¿no? Porque Russell, como les digo, se quedó en ese puente, muy importante puente, pero yo creo que hay que llevarlo más lejos todavía, ¿no? Y
Y justamente aquí, pues Gödel dice, no, ningún sistema se puede autoafirmar, ninguno. Esto ya es lacaniano, a mí me parece. ¿No? Porque yo digo que soy feliz, soy feliz. Bueno, vamos viendo, ¿no? ¿Entienden? Les he dado ya muchos ejemplos hoy, ¿no? Es muy lógico justo, pero esto ya es lógica muy moderna que permite inconsistencias. Ajá. Los teoremas de incompletitud de Gödel asestaron un golpe decisivo al programa de Hilbert. ¿Mm? Hilbert, acuérdense que quería hacer completa la lógica y las matemáticas, eso, él no fue el primero en hacerlo. Gödel demostró que cualquier sistema formal suficientemente potente para expresar la aritmética básica, como uno más uno es igual a 2, ¿no? Contiene proposiciones que siendo verdadera, aunque sea verdad que uno más uno es igual a 2, dice Gödel, no puede demostrarse dentro del mismo sistema. Además, probó que ningún sistema consistente puede demostrar su propia consistencia. Es lo mismo, como todos estos ejemplos que ya les di, ¿no? Uno porque diga, o el otro porque diga que es así, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Hace poco, justo ahora que les dije esto de llegar tarde, yo le dije a un analizante, dije, bueno, no tienes por qué llegar tarde a tus asuntos personales. ¿Y qué creen que me dijo? Sí, tienes razón. Ya ven, porque uno ya lo sabe, vamos a decirlo en cierto sentido. El tema es, ¿por qué no lo hace entonces? Por esto que vimos hoy, porque hay otra lógica inconsciente. Por eso, ¿no? Y por eso nos va a decir, ay, claro, era eso. Bueno, sí, pero porque ya dimos toda la vuelta. Ya hicimos el análisis, ahora ya lo sabes. Muy bien, nos vemos la próxima y lo seguimos charlando, ¿no? Porque acá no termina, ¿no? Pero, ¿no? Como les digo, hay que ver y no adelantarnos a comprender demasiado. Eh, bueno, dice que la mecanización de las matemáticas es prácticamente imposible y que siempre va a haber una verdad matemática más allá de cualquier sistema. Bueno, eso es lo que Lacan llama el objeto A, ¿no? Lacan dice en el seminario 17, ¿no? El reverso del psicoanálisis dice, el psicoanalista siempre quiere que salvar a la verdad. Y dice ahí que es lo mismo que el filósofo, Lacan, ¿no? El filósofo y el psicoanalista siempre quieren salvar a la verdad y ahí es donde, pues justo se quedan en su sistema. Ahí se quedan en su sistema para siempre. O capaz no es para siempre, pero no sé. En cambio, Gödel nos viene a proponer, no, es posible, ¿no? Que si un sistema no se contiene, haya otro sistema. Bueno, ¿no? A esto, Gödel desarrolla dos teoremas, como les digo. El teorema de la consistencia, ¿no? O sea, que si hay un sistema que consiste, no consiste, por lo tanto, el segundo teorema. Si hay un sistema que no consiste, entonces consiste. Pero ¿cómo llegamos a un sistema que no consista? Porque fíjense cómo la lógica menos Gödel, en este caso, y Zermelo Fraenkel, ¿no? Pues dudan de que haya una lógica como una religión, si se quiere, capaz, ¿no? Como una religión de que tiene que llegar a su verdad absoluta la lógica y o a su completitud de ciencia, ¿no? Que sea completa, y no tanto como estos lógicos más modernos, ¿no? Que más bien dicen, bueno, más bien esto es parte de la lógica. No es ningún descubrimiento nuevo, no es ninguna teoría nueva. Lacan mismo dice, yo no inventé el psicoanálisis, esta no es mi teoría, también llega a decir. ¿Por qué dice eso? Porque es cierto, él no inventó nada. Esto es de la lógica, es lógico. Pero bueno, lo donde sí, que eso sí lo hizo Lacan, lo hago yo y lo hacen ustedes, es que hay que formalizar. Porque como dice Lacan, si uno no habla, pues no hay inconsciente. Si uno no escribe la lógica, esa otra lógica,
pues no hay inconsciente de esa otra luz. Entonces no hay análisis y entonces no hay trabajo. Fíjense lo importante que es rodear, y lo voy a decir así, rodear la lógica. No se queden en la lógica ni en las matemáticas. ¿Por qué? Porque son analistas, ¿no? Bueno, bien, chicos, 1:47 de la tarde, tenemos todavía un tiempo. Vamos a checar los articulitos. Me gustó la vez pasada hacer un pequeño break para pasar a artículos. Vamos a hacer un pequeño break, 5 minutitos no más. Nos vemos en cuanto puedan. Vayan a hacer lo que tengan que hacer tantito. Y bueno, regresamos para ver artículos, ¿no? Ya tuvimos que ver lo que tuvimos que ver hoy, no se preocupen, pero vamos a ver artículos porque hay cosas importantes ahí, ¿vale? perfecto. Eh, bien, bueno, ahora regresamos. Gracias, chicos. Sí.
Bueno, bueno chicos, ya casi estoy, pero en lo que están ustedes, si andan por ahí, yo voy a cambiar ahora de óptica, óptica Lux. Mm, no sé si sigue existiendo esa óptica, pero muy cara óptica, me acuerdo. No era tan buena. Bueno, chicos, si andan por ahí, ya veo que se van uniendo unos. Vamos. Permítanme un segundo. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. eh, bueno, vamos retomando. Nosotros nos quedamos con este último artículo, recuerdo, que era sobre álgebra de conjuntos y era lo que, no se me, no me veo, ¿verdad? Pero bueno, no hay problema. Nos quedamos en esto, ¿no? Entonces, no sé si era este artículo, porque digo, ya lo vimos, ahorita ya lo vimos, ¿no? Creo que esto sí, sí, definitivamente vamos a continuar. Estoy aquí sirviéndome el café, chicos, una disculpa, pero bueno, acá estoy. Eh, Luego, teoría de conjuntos, ¿no? Es lo que recién vimos. Ustedes ya manejan lo que es lógica visual, entonces, bueno, ustedes ya tienen básicamente, pues, o sea, ya no les sorprende ver este tipo de esquemas, ¿no? Como digo, ya vimos ahorita la teoría, Zermelo Frenkel, Russell, ¿no? Ahorita, pues, no voy a explicar eso ahorita, así que, siguiente artículo. El axioma de elección, este es de Zermelo Frenkel. Ustedes lo vieron en la presentación, lo hemos visto en otras también, en otras teorías lógicas. Pero bueno, básicamente, ¿no? Si nosotros nos ponemos aquí en términos lógicos, dice acá que para cada familia de conjuntos no vacíos existe otro conjunto que contiene un elemento de cada uno de ellos, ¿no? Esto es lo que vimos con el axioma, si se acuerdan, seguro que lo anotaron, ¿no? De F A y F B y el axioma de, que también les acabo de dar, ahorita me estoy acordando, eh, bueno, el axioma potencia, ¿no? De Zermelo Frenkel. Este axioma potencia, acuérdense, es lo más importante, que tiene una potencia antes de ser una potencia. Ujú. Entonces, digo, esa es la idea. Bien. Bueno, tenemos la relación de recurrencia. Esta, fíjense, ya es una. ¿De quién es esta? Me parece que es de Zermelo Frenkel esto. Eh, um, Lineales. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Esto es más de matemáticas, con figuras de matemáticas. El objetivo justamente es lograr el infinito, pero ahorita no voy a ir a eso. Vamos al siguiente, el orden total. Este capaz sí lo vamos a revisar un poquito más. A ver. Bueno, tenemos que en matemáticas un orden total, orden lineal, orden simple en un conjunto X es una relación binaria sobre X, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo de un conjunto, esto me parece en, lo vimos creo que en bloque 6 cuando vimos el tipo de relaciones, ¿no? Porque lo vimos con los circulitos, ¿no? Y los rellenos, ¿no? Que es inclusiva, exclusiva, opcional, ¿no? Etcétera. Pero bueno, eh, como siempre les digo, el lenguaje tiene que hacer sentido para que sea lenguaje, ¿no?
Si ustedes vienen conmigo, digo, voy a dar otro ejemplo, si ustedes vienen conmigo y me quieren formalizar algo y me dicen, esta es mi teoría formalizada, porque yo digo que está formalizada, ¿no? Bueno, ¿por qué no está formalizada? Porque precisamente hay que ver que, muy fácil, los errores. ¿No? Bueno, los errores no son malos, los errores son una lógica no escrita, ¿no? Tengo un colega muy querido que da clases en Europa, ¿no? Que es un lógico y vino conmigo hace ya un par de años eh, a supervisar su tesis, su investigación. Y digo, ustedes ya pensarán lo que quieran de su investigación, pero les cuento. Él lo que estaba investigando en ese momento era hacer un algoritmo que explicara el inicio y el fin de análisis. Yo también venía investigando eso, curiosamente. Pero bueno, ¿no? Él venía investigando su otro significante, lo que sea. El punto es que vino conmigo para eso. Y me pareció muy interesante, pero bueno, yo le hice varios comentarios. Yo creo que la primera vez le hice como unos 8 comentarios. Ahí se los puse en el documento y los hablé con él en una sesión. Eh, pero bueno, lo vimos y le digo, esto hay que explicarlo, esto hay que explicarlo. Esto hay que explicarlo, ¿no? Y fíjense, digo, o sea, nos pasa a todos, ¿no? Voy a presentar algo más, este, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Y yo digo, supongamos que yo dibujo esto y pongo el S1 y digo, esto es una botella de Klein. No solo es una botella de Klein, es un S1. Y yo digo, esto es la formalización de mi teoría. Bien, ahora, lo que sí hay que formalizar, ahora se los muestro precisamente, ¿no? Es como sí hay que formalizar. Lacan, ya ahorita no veré, el curso no es de Lacan, pero hemos visto mucho Lacan. Ahora vamos a ver el libro, precisamente, ¿no? Que les envié del recorrido, ¿no? De psicoterapia y cómo es, pues, la lógica, ¿no? Fíjense cómo yo en el trabajo de investigación, bueno, lo pongo desde para niños, pero ya cuando se trata de lógica en el lenguaje para profesionales, por ejemplo acá, ¿no? Página 25, acá, para dar un poco de contexto, se describen las posiciones lógicas de la psicoterapia y bueno, eh, van viendo qué pasa si yo juego con estas posiciones en las etapas, ¿no? De cada una, doy ejemplos, pero acá yo pongo procedimiento de inferencia a partir de la secuencia de los posicionamientos cuadráticos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a dar mis prejuicios lógicos de qué es lo que sucede aquí. Obviamente, como todo prejuicio, puede y seguramente estará errado. Pero bueno, ningún problema, porque justo para esto se hace una formalización. Ahora, eso es lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no? Ahora, voy a continuar, porque se hace este proceso para ver si es verdad o no, para que, ahora sí, lo que les decía, hacer una simetría de un lenguaje, o sea, que todo se entienda. Bueno, ahí capaz los lacanianos, hasta yo mismo me estoy contradiciendo con lo que les he dicho hoy, pero bueno, es algo lógico justo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo para hacer mi teorema o mi formalización, precisamente necesito de una equivalencia. Si no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Si yo les digo nuevamente que la ansiedad es ansiedad y que a mí en mi clínica, cuando yo analizo ansiedad, no es ansiedad, voy a tener un lenguaje siempre así, sin formalizar.
En cambio, si formalizo yo que yo cuando analizo, cuando X, entonces no X, ahí está mi práctica. Esa es mi práctica. ¿Ya ven? Bueno, acá les pongo otra cosa. Yo aquí les estoy poniendo, pongan atención. Existe una X, no pide X. Sí, solo sí, no existe una X, no pide X, ¿no? Esto en lógica, ustedes ya lo saben, álgebra simbólica o de Aristóteles, ¿no? Pero esta ya es la moderna. Eh, ¿Qué quiere decir esto que acabo de hacer? Equivalencia A. La equivalencia A nos quiere decir que la existencia es equivalente, bueno, acá es bicondicional, que es lo mismo, a la imposibilidad. O sea, podemos decir igual que la imposibilidad es equivalente a la existencia. Ojo, no es ni una ni otra. Ajá. Son equivalentes, son bicondicionales. Ujú. Bueno, acá estaba explicando con las manos, con una ni otra, ¿no? Bueno, bien. Por ejemplo, si leemos la B, ¿qué nos dice la B? La equivalencia B. Que en lo posible que hay posible y contingente. Sí, solo sí hay necesario y imposible. Si lo leemos al revés, otra vez, es necesario y lo imposible, sí, solo sí, lo contingente y lo posible, ¿no? ¿Qué quiere decir la regla de inferencia B o la equivalencia lógica B de este sistema? Que cuando la persona, en esta primera parte, se da cuenta que puede salir de ser uno más, de ser un borrego, vamos a decirlo así, no lo digo en mal sentido, de ser un borrego, a mí me encantan los borreguitos, ¿no? Bueno, eso es un movimiento lógico. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a algo, a que lo haga o como alguien más o que lo haga como él quiere. Esperemos que lo haga como él quiere, yo diría. Pero bueno, ese es un movimiento. Y luego viene sí, solo sí, la existencia y la imposibilidad. Si se dan cuenta, es el mismo axioma que encontramos acá arriba. Es el mismo, pero ya más complejo. Es el B. ¿Qué quiere decir el B entonces? Ya en resumidas cuentas. Que para que yo me contradiga, tiene que haber una existencia y una imposibilidad. O al revés, para que haya una imposibilidad y una existencia, tiene que haber una contradicción. ¿Ya ven qué lógico? Bueno, eso a mí me parece que sí es lo que yo quiero explicar en todo este sistema lógico. Porque si uno usa este sistema lógico, a mí me gustaría, digo, eso es lo que me gustaría, no sé si pueda ser así, que haga esta equivalencia lógica en su propio análisis, ¿no? Si yo no entiendo que la persona tiene que entender, bueno, no tiene, porque está la ética, pero bueno, estoy diciendo entre comillas, tiene que entender que la ansiedad no es ansiedad, ¿cómo voy a hacer un análisis entonces? No voy a quedar en el síntoma del paciente. Yo aquí estoy formalizando, así como Lacan, cómo no hacerlo. Vamos al C. Imposibilidad y contingencia, sí, solo sí, existencia y posibilidad. Híjole, esto es brillante, ¿eh? Fíjense cómo lo que quiere decir esto es que tiene que haber una imposibilidad lógica y además, ¿no? Y una contradicción. Esto es brillante. Hasta aplaudí inconscientemente. Bueno, el objeto A lo tienen acá, se los digo ya, para los lacanianos, ¿no? Esto les va a servir también en el bloque 8. Y lo que tienen acá es la castración en términos freudianos o lo que es la falta en términos lacanianos, el menos pi. Es brillante, ¿eh? Pero bueno, y
dice, sí, solo sí, tenemos una existencia y posibilidad. O sea, que el sujeto piense que todo está bien, por decir poéticamente. Ajá. ¿Por qué? Porque en el cielo, lo voy a decir poéticamente, en el cielo las cosas no salen mal, hasta que salen mal. Y ahí todos los mitos, ¿no? De la expulsión del uno, se expulsó de ese uno, ¿no? Y de esa expulsión no volvió. Se hizo el enemigo, se hicieron el dos, dirían los mitos, nació el dos, el día, la noche, es bellísimo, es bellísimo. Pero bueno, no es todo. Eh, Porque si leemos otra vez este axioma, ¿qué nos quiere decir entonces, no? Que para que el sujeto pueda encontrarse con estas fallas, ajá, estas fallas de su lógica, de su síntoma, ¿no? Estas fallas de su síntoma, tiene que tener la seguridad de su síntoma. Bueno, se los acabo de decir, ¿no? Eh, bueno, fíjense cómo yo, que es el punto de todo esto, si yo tengo un orden lógico, que puede estar errado, como les digo, si yo tengo un orden lógico, entonces, ¿qué? Yo les puedo explicar esto. Ujú. Porque entonces, cuando ustedes, o como ustedes aquí en el curso ya conocen este lenguaje, puedan hacer estas operaciones. Digo, ahora no vamos a ir a esto porque no es parte todavía del bloque 7, es del siguiente bloque, bloque 8, ¿no? Pero yo les dije, esto no es una formalización, ¿ok? Es lo mismo que si yo pongo la botella de Klein es un S1 que se sustrae de sí misma y esto es un teorema. Eso no es un teorema. ¿Bien? ¿Por qué? Porque les acabo de explicar. No se formalizó. Hay que hacer todo un procedimiento que puede tardar mucho o poco de verificación. Yo por eso, se lo digo siempre, les llamo así a mis supervisiones clínicas, verificación de casos. ¿Por qué? Porque verificamos cuál es la lógica que no se está trabajando. Porque el colega llega y dice, este es el paciente, esta botella de Klein. Y yo le digo, no, querido. Y yo he estado por ahí también, como les digo. Le digo, no, querido, eso no es. Pero eso que dices que es, hay que verificarlo. Y vas a ver que vamos a encontrar qué es lo que no has leído. Pero es eso, es la botella de Klein. Como dice Lacan, ¿qué más va a ser si no el deseo? ¿Qué más va a ser si no es, en este caso, eso que se está diciendo? Bueno, hay que verificar. Hay que verificar. Yo soy ya más lógico en ese caso. La verificación es de Brouwer. Pues vamos a ver. Siguiente encuentro. Brouwer, verificación. Lo voy a anotar por acá, ¿no? Porque sí, a mí me parece que tiene que ver ya en términos muy grandes con verificar. Así se los digo, ¿eh? La verificación a mí me parece importantísima, no solo como digo, la supervisión, sino en términos de teoría, ¿no? ¿Qué implica que algo se pueda verificar, ¿no? Que yo que diga que yo no tengo ansiedad, no es ansiedad, o que yo diga que esto no es una botella de Klein, aunque yo lo diga. Capaz y sí, pero como digo, hay que verificar primero, ¿no? Porque capaz si el colega dice, bueno, ahora que lo pienso, me contó de su tía que le dio una nalgada cuando era pequeño. ¿Y eso qué quiere decir? A mí me parece que el síndrome entonces va más por ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Ya ven, hay que hacer toda una verificación exhausta para entender cuál es el síntoma con el que estamos trabajando, chicos. Y se los digo así, esto les va a facilitar su práctica, facilitar su práctica. Yo no digo que esto sea pan comido, pan de dulce siempre, pero bueno, les va a facilitar mucho, ¿eh? O sea, yo no sé si ustedes sigan enviando cartas todos los días a los que quieren contactar. A mí me parece que usan más una mensajería, un mail, no sé, algo de ese índole. Bueno,
no les facilita más. Digo, no sé si siempre lo fácil sea lo mejor. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo creo que facilita mucho más para poder hacer otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? El análisis. Que podamos trabajar con ese síntoma verdaderamente y decir, el paciente tiene esto por esto y se recuperó por esto. Es lo mismo que hacen los psicólogos, pero fíjense, como dice Lacan, es el reverso. No es, tiene ansiedad porque tuvo un trauma y cuál fue ese trauma que le pegaron y por eso tiene ansiedad. No, porque todo eso es significante. Todo eso se tiene que verificar para hacer otra lógica del caso. Ya ven lo importante que es tener esto en ciencias sociales. Esto los lógicos modernos, y se los digo, yo conozco pocos, pero, o sea, sé con convicción que en el campo de la lógica actual, sabemos que no porque uno diga esto es un café, que es un café, sea un café. Porque en términos lógicos llega un niño y me dice, eso es caca, que les encanta decir la caca, ¿no? Los Freud lo sabía muy bien, Lacan también, sobre todo en la obsesión, que todos somos obsesivos en cierto punto. Y dice un niño, no, eso es caca, no es café, es caca. ¿Y por qué no sería caca? ¿Qué quiere decir que sea caca? ¿Ven? O sea, precisamente el sujeto cree en lo que dice, ¿no? ¿Y qué le va a decir el padre o la madre? No, fulanito, esto es un café. Es como cuando también los padres dicen, es que no entiende que yo soy su padre. Yo les digo, no, no, lo sobreentiende. Usted no deja de ser su padre. No estoy diciendo que no lo va a hacer. Le estoy diciendo que es de más. Es un padre de más. Y eso yo no sé qué quiera decir, ¿eh? O una madre de más, ¿no? Y bueno, justo el tema no es que entienda que es su madre, que es su padre, que no debería, que sí debería. El tema es otro. Esto no les ha pasado con pareja, ¿no? A mí me encanta darles, sobre todo a las parejas, este ejemplo. Eh, y les digo, bueno, es que no se trata de que olvidó Mengano la leche y le dice, pero acuérdate, Mengano, de comprar la leche. Se le olvida Mengano. Ay, Mengano, es que debes de tener problemas de memoria, neurológicos. Apunta, apunta, que no se te olvide. Bueno, apunta, ¿no? Lo apunta. Se le vuelve a olvidar la leche a Mengano. No, Mengano, ya está apuntado. No, ya de plano no sé qué tenga, o no sé qué haga, no, no sé, ya no sé. Ya ven cómo no hay problema con no saber, como siempre digo. Pero bueno, ya no sé qué sea, ¿no? Bueno, precisamente eso es a donde hay que llegar, hay que llevarlo. Ujú. Porque si no, la persona va a caer siempre en estas constantes trampas, ¿no? De la lógica, ¿no? Cuando yo lo que tengo que hacer en primera instancia y en última instancia es abrir este circuito de verificación, como les digo, ¿no? Es muy importante. Eh, Esto también lo sabía Hofstadter, ¿no? La referencia no es solita, tiene que tener algún error. Lo vimos en bloque 2. Hofstadter dice, para que haya algo infinito tiene que haber alguna clase de error. ¿Y hasta dónde lo llevó, eh? Brillante, brillante, ¿no? Pero acá, ¿no? En términos clínicos, ustedes no se pueden dejar engañar por esto. Ujú. Porque, bueno, si no, no hay lectura del cine. No, no, no hay trabajo y no solo, como digo, no lo quiero reducir a lectura del síntoma, porque hay un trabajo ético, ¿no? Hay colegas, pocos, pero algunos, me dicen, pero ¿por qué tengo que llegar a tiempo con el paciente? ¿Por qué digo? Algunos llegan tarde, a mí me ha pasado también, como digo,
Pero fíjense, no se trata de llegar temprano, antes o después, ujú, sino se trata de la lógica que se lee ahí. Yo le digo, bueno, pero ¿por qué llegas tarde siempre? Ya ven, y ahí algo del análisis mismo del colega hace que el análisis ahora sí funcione, hasta de función, ¿no? Funcione, ¿no? Entonces, bueno, bien chicos, quería aclarar esto con la teoría del orden, ¿no? Con la referencia, el conjunto bien ordenado, vamos a ver si hay algún esquemita por ahí. Morse-Kelly, bueno, Morse-Kelly puede que sea para la siguiente. Gödel dijimos que para la siguiente. Zermelo Frenkel, lo vimos hoy. Vamos a ver si rescatamos algo. Bueno, esto es lo que les decía yo, ¿no? De los axiomas de elección y de reemplazo. Para que A y no A no se contengan, tiene que haber otra A. Pero Frenkel y Zermelo son unas bestias porque ponen ese es el conjunto X. Ese es el síntoma. Que ansiedad no es igual a ansiedad. Ese va a ser la otra A minúscula. Que Lacan lo formaliza igual como A minúscula, ¿cierto? Lacanianos, ¿no? Objeto pequeño A. Yo también me considero Lacan en cierto punto. Hoy ya me considero más analista persona en el análisis, más eso. Pero bueno, es así, bellísimo, pequeño objeto A, ¿no? Bueno, por eso le digo, Hermano Frankel también es bestial, ¿eh? Es bestial. Tienen todos los axiomas que vimos, ¿no? Como les digo, si les quieren ir a leer, váyanos a leer, son muy importantes, ¿no? Para saber qué otras lógicas pueden existir. Como digo, siempre habrán infinitas, ¿verdad? Pero es muy interesante, ¿no? Porque siempre les doy ejemplos muy estúpidos, pero les digo, eso les puede suceder con un psicótico, con un autista, con un niño, con un anciano, con un alcohólico, con una persona borderline, ansiosa. Esto pasa todos los días. El otro día le decía a un analizante que estaba interesado en eso, le digo, bueno, claro, esto lo habla Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Es un hombre brillante. Psicopatología de la vida cotidiana, esto es del pan de cada día, ¿no? Bueno, hay que ver qué hacer con eso, ¿no? Hay que formalizar, como digo, porque si no, o lo voy a dejar también en términos espirituales, ¿no? Hay que conocerse, no sé si solos, eso es justo el tema, con fallas, ¿no? Con otros. Acá Selmelo Frenk lo formalizan otra vez, ¿no? Conjunto vacío, ¿no? De la falta, si quieren más Lacan, de la falta viene otra falta, y luego otra falta, y luego otra falta, y luego otra falta, y luego otra falta, y así, según Sermelo Frankel, ¿no? Esto es lo que yo les digo de Hofstadter, que me parece que es el infinito, pero no sé si hay que quedarnos en el infinito, pero está bien que Sermelo y Frankel digan cómo eso puede pasar, cómo yo paso a más grandes, ¿no? Como les decía, infinitos más grandes. Bueno, bien, recursión tiene que ver justo con eso. Fíjense, ¿no? Esto se hace con fórmula matemática, justamente. Un triángulo se hacen varios, infinitos, bueno, ¿no? Infinitos triángulos. Y si le pudiéramos tomar una foto para el Instagram de cómo se ve eso, porque es una foto, no es un video, una foto, pues la foto se vería así. Se vería hasta cierto punto unos más chicos, unos más grandes, ¿no? Capaz, ejemplo, si yo voy al triángulo más grande, se hace chiquito y camino, ¿no? Y ya los chiquitos empiezan a ser más grandes, ¿no? Pero son infinitos, es lo que quiero que entiendan, ¿no? Entonces, ya vimos hoy más a profundidad en bloque 7, a diferencia del bloque 2 con Hofstadter, las estructuras las venimos viendo ya lógicas infinitas, ¿no? Son muy complejas, pero como les digo, ojo, no se queden ahí. Eh, es muy importante que, bueno, tengan un objetivo. El objeto imposible lo vemos la siguiente.
Este documento me fascina. Vamos a ver la siguiente matemática y set, bueno, conjuntos paradójicos. Ay, es bellísimo. Este, si lo pudieron leer, es genial. Y la teoría de tipos, vimos ahí a Russell hoy, ¿cierto? Entonces, con Russell, de acá que quería checar. A ver. Mm, bueno, vamos a dejar esto para la siguiente. Los quiero escuchar en esta ocasión. La vez pasada no hice espacio para preguntas. Les voy a mandar foto de estos documentos que nos faltan nada más por terminar de leer. Y bueno, eso se los mando, ¿no? Junto con la, la app de las presentaciones que les había comentado. Bueno, bien, perfecto, chicos. ¿Dudas, comentarios, preguntas? A ver, antes de escucharlos, solo digo esto rápido, ¿no? Vamos al bloque 3, ¿no? Bloque de álgebra simbólica. Entonces, a ver, ya son lógicos ultramodernos a partir de este encuentro. Ya. Ni modernos, ¿eh? Ultramodernos. Así que desde ese lugar, por el día de hoy, ¿qué dudas tienen? ¿Qué comentarios o preguntas tienen? Lo que quieran. ¿Qué quieren comentar? Fíjate que a mí me surgió una duda. Sí, Edu. eh, digo, es complejo y es cuestión de estudiarlo, pero la verdad es que, pues, Mm, como tú dices, es muy lógico y es sencillo a la vez, ¿no? O claro. sea, pero fíjate que me vino una duda respecto, me quedé como revisando como, por ejemplo, perderse en los infinitos, de la que habla, por ejemplo, Gödel, la incompletitud, ¿no? Y de la Mm, inconsistencia también de los mismos axiomas. Por ejemplo, me quedé pensando en los casos, sistemas, en Gödel sistemas. Sí, perdón, sí. sistemas, sí, Ujú, toda la ujú. razón. Me quedé pensando en, por ejemplo, cuando tratamos, o sea, no sé, esta persona, ¿no? Que dice, es Mm, que me siento ansioso, sí, me siento ansioso y estoy ansioso, punto, ¿no? Pero sí. cuando tratamos de comprobar la consistencia del mismo axioma de esa persona, por ejemplo, ya desde un punto clínico, por ejemplo, ahí es donde me pierdo, por ejemplo, en donde, ¿cómo le hago para Mm, contrastar la inconsistencia de ese axioma? Eso es lo que yo quería como preguntar. sí, sí. Te iba a comentar. Yo creo que esto se responde muy bien digo, hay varios casos, pero ¿cómo fue que me dijo? Claro, es lo que yo siempre digo. O sea, digo, hay muchos casos como les digo, ¿no? Pero es muy serio la religión o los brujos. Yo no les faltaré el respeto a ningún brujo, lo que sea, a ningún religioso tampoco. Pero bueno, o capaz a veces sí, yo qué sé. Pero bueno, el punto es que hay que mantener la paz dentro de lo posible. Pero bueno, el punto es eh, que yo lo que les digo es, el tema no es que estas personas puedan o no ser charlatanes o que nos mientan o que nos quiten nuestro dinero o nuestra dignidad incluso, ¿no? Ese no es el tema. El tema es que están en lo correcto. Yo he tenido Ya, miles, digo, no miles, muchos pacientes que llegan con este discurso. Como me dijo que esto iba a ser mi futuro, ahora tiene razón. Como me dijo que este es mi diagnóstico, ¿no? Entonces, el tema es cuando el lenguaje o la lógica, Edu, nos consiste. Y cuando consiste ahí es donde dice Lacan, uno no está angustiado. Ahí uno está en el cielo, efectivamente, ¿no? Eh, sí, pero el tema es cuando uno cae, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Esas son preguntas muy serias. ¿Cuál es la existencia de la vida? ¿Cuál es la existencia mía? Uno puede decir un paciente, entonces, ¿qué quiero hacer en la vida? Entonces,
yo no sé si esto era en verdad lo que deseaba. Bueno, estas cuestiones son muy serias de hablarlas y de seguirlas hablando, porque son cuestiones hiper profundas, ¿no? En cambio, quedarse con, ay, sí, debería, que yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Debería de ser más Capricornio, debería de ser más así, porque el brujo me dijo que en 5 años, si era mi mejor Capricornio, iba a ser feliz. Como digo, lo peor es que puede ser que sí. Y ahí está el tema del deseo, el budismo, ¿no? Cuando uno obtiene el deseo, es el infierno en realidad, ¿no? Ujú, Y ahí es cuando la persona nuevamente, o el sujeto deseante, dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es el objetivo? El tema es que no puede salir solo porque ya trae una lógica. Entonces, el tema es ir con otro, o con un otro, a que nos pueda decir la lógica que no podemos decir, ¿no? Que no nos las va a decir. Esto se lo digo muchísimo a los pacientes. No te la va a decir ni un psicólogo, ni un psicoanalista, y eso que yo soy, y algunos hasta me dicen, ni un psiquiatra, ni un brujo, ni un padrecito, ni un árbol, ni un programa de televisión, ni un reel del TikTok, nada. La verdad viene de adentro, les digo yo. Y ellos me entienden por qué les digo eso, porque en ese sentido es así. Viene de tú adentro, que tú no te compres conmigo, porque yo te ayudo en esto, que tú no te compres que tienes ansiedad porque el brujo te dijo que te hechizaron, o que en un 5 años te ibas a ser el mejor Capricornio y no lo fuiste, ¿no? Sino el tema es, ¿y para usted qué es la felicidad? Uno puede partir de ahí, por ejemplo. ¿No? ujú. Porque si ese es el caso, la felicidad es lo que les va a pedir en análisis. Yo no sé si eso es lo que va a encontrar, ¿no? Y no tiene por qué encontrarlo, ¿no? Hay que decirle, bueno, claro, hay que ser felices, sin duda, ¿eh? Porque capaz si a veces el paciente dice, no, usted es muy científico, no está a favor de la psicología positiva, que es así se encarga de la felicidad. No, no, es que el tema Exacto. no es la felicidad, ¿no? El tema a lo mejor y dice, bueno, fíjese que ahora me hace pensar que siempre discuto con mi madre todo el tiempo. Ah, sí, ¿y eso qué quiere decir? ¿No? O también capaz dice, no, doctor, usted es un hijo de puta, váyase a la mierda, y bueno, ya está, tampoco hay por qué hacer análisis, ¿no? Como digo siempre, si se queda bien, si no, también nosotros no podemos hacer todo, pero capaz si dice, ¿no? Así, bueno, fíjese que me hizo pensar que siempre ando discutiendo, ¿sí? ¿Y qué es discutir? ¿Qué es discutir? ¿No? No, es que nunca la dejo salir de la casa. A la madre no la deja salir de la casa, pero si es su madre, ¿por qué no la deja salir de la casa? ¿Qué quiere? Ya ven, ahí es donde hay que hacer el análisis, ¿no? Sí, Si ya. no, nos vamos a quedar ahí, Edu, como digo, en la verdad, que es muy serio, la verdad del otro. Y esto nos puede pasar, como digo, infinitas veces. Vamos cambiando de verdades. Y no. Lo que tenemos que buscar en el análisis es encontrarnos con nuestro deseo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando uno se encuentra con su deseo, la verdad yo ya no sé si queda así como, ¿no? Sino como que uno se da cuenta que hay que trabajar y un montón, ¿no? Hay pacientes que, muy pocos, que les digo, vamos a tener que trabajar muchos años, ¿eh? Digo, esto capaz yo estoy equivocado, ¿eh? Pero les digo, vamos a tener que trabajar muchos años, ¿eh? Y les digo por qué. No les digo nada más para angustiarlos, ¿no? O sea, esto lo digo después de un análisis, ¿no? A mi paciente que ya analicé, ¿no? Le digo, bueno, ya ve que ansiedad no es por ansiedad, es por esto que siempre discute, que ya vimos que es, pero no es solo eso. Yo creo que vamos a tener que hacer mucho trabajo más. Y hay pacientes que lo saben, ¿eh? Y dicen, sí, yo siento que me hace falta mucho. Y hay unos que hasta lloran, ¿no? Muy fuerte. Y dicen, no, me Ujú. hace falta muchísimo. Les digo, bueno, hay tiempo. Y digo, eso es lo de menos, ¿no? O sea, hay que ver, no podemos todo ahora. O sea, es angustiante, ¿qué les digo? ¿No? Pero hay que decirlo. Si uno no lo dice como analista, hay que decirlo, bueno, vamos viendo, nos vamos viendo. Igual si quieres podemos vernos más frecuentemente, si tú lo deseas. No, o sea, podemos decir más que hacer, podemos decirle al paciente todas estas cuestiones que tienen que ver con su deseo, ¿no? Porque si no, el paciente se va a quedar con sus propios fantasmas, ¿no? Y hay que decirle, no, espérate,
Tú no porque tengas ansiedad no puedes tomar más de 5 sesiones. ¿Quién te dijo eso? No, el psiquiatra. No, claro que podemos. Hay que ver para qué y qué quieren decir 5 sesiones, ¿no? Así tuve un analizante y bueno, trabajamos así por un tiempo, ¿no? Y después no. ¿Por qué? Porque bueno, ya hablamos de otras cosas, ¿no? Es Sí. que es justo eso, como les digo, ¿no? Si nosotros o como te digo también respondiendo a tu pregunta, Edu, el tema es, si armo una lógica, el riesgo es que se complete. Y esa es también la maravilla, porque si se completa ya entendí algo, pero como justo ahí está, entendí algo. Ajá, Y es el riesgoso. brujo, y el brujo me dice, no, como tú eres Capricornio y además me das la vibra, la energía de que eres buena persona, vas a ser millonario. Bueno, y capaz sí, y ese es mi deseo. El brujo cree que sí. Y a lo mejor el brujo le dice, porque me ha pasado, ¿eh? En mi clínica, el brujo le dice, no, y hay una persona en tu vida que no te hace nada bien. Y fíjense, es muy triste porque a veces capaz esa persona es la que mejor le hace, ¿no? Pero bueno, le dice, no, esa persona no, y sí hay una, mi ex tóxico, ya no le voy a hablar, ya, asunto arreglado, me elimino de mi ex y entonces soy millonario. Brujo, usted me ha resuelto la vida. No, no, le acaba de joder la vida, sin que nadie haya dicho nada, ¿no? En Sí, términos claro. éticos, ¿no? Condenado al sentido del otro, al sentido de ese brujo. Ujú. Bueno, cierro con eso. Bien, chicos, Sí, son 2:33. Ahí ya se lanzó una pregunta. Hoy fue mucho, yo creo que con eso ya quedó más que suficientemente claro. Así que, bueno, siguiente encuentro, parte 3. Seguimos con presentaciones y artículos. ¿Mm? Muy bien, sale. chicos. Bueno, gracias. Que tengan buen fin de semana. Un abrazo. Gracias, Benji, un Gracias gustazo. a ustedes, a Gracias. ti, Edu. Gracias. Chao, chao. Bye.